El canal del Congreso presenta ¿Qué tal? Soy Erika Grote, les doy la bienvenida a otra emisión de Mujeres Imprescindibles, este espacio donde podemos conocer a las mujeres detrás de las legisladoras, sus sueños, sus objetivos, sus metas, todo lo que han tenido que sortear para estar actualmente en el sitio que ocupan. Vamos a conocer qué está sucediendo con las mujeres en México y en el mundo. ONU Mujeres México impulsa programas para que las mujeres tengan independencia y autonomía económica. En Ucrania, más de 2 millones de mujeres y niñas necesitan ayuda por violencia de género. Y datos de la ONU señalan que la discriminación de género limita el acceso a bienes económicos y reduce la participación política de la mujer en el mundo. Nuestra invitada del día de hoy, la diputada Claudia Rivera, es secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Vamos a ver qué hace esta comisión. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción tiene el objetivo de contribuir a través del ejercicio legislativo a conformar el marco normativo que permite garantizar el derecho de acceso a la información pública, protección de los datos personales y prevenir la corrupción. Lo anterior con la colaboración competente de las entidades de la administración pública. Es uno de los órganos constituidos por el Pleno en el Palacio Legislativo y a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuye a que la Cámara de Diputados cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. Ya conocimos algunos de los objetivos de esta comisión, pero ahora vamos a conocer la semblanza de nuestra invitada. Claudia Rivera Vivanco, diputada por el Estado de Puebla del Partido Morena. Secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, economista por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y política mexicana. Fue una de las fundadoras de Morena en el Estado de Puebla, consejera estatal y secretaria de Diversidad Sexual del Comité Directivo Estatal de Morena. Fue presidenta municipal de la ciudad de Puebla desde octubre de 2018 hasta octubre de 2021. Ya está con nosotros la diputada Claudia Rivera Vivanco, bienvenida. Muchas gracias, querida Erika, muy contenta de estar aquí. Al contrario, pues queremos conocerte más, queremos saber más de ti, de esta mujer detrás de la legisladora, que muchas veces no tenemos estas oportunidades, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar, naces en Puebla, creces en San Miguelito Sí, San Miguelito es uno de los barrios históricos que tiene el centro de la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad y se divide por barrios. Yo vivo en un barrio ferrocarrilero, donde está el Museo Nacional de Ferrocarriles. Ahí lo van a ubicar varias personas, Paseo Bravo y Museo Ferrocarriles. Digamos que ese polígono, mercado de sabores, ese es el barrio de San Miguelito, y de ahí soy originaria, de bisabuelos y bisabuelas ferrocarrileros y bisabuelo y bisabuela revolucionarios. Entonces, algo que nos enseñaron desde chiquitos era a hacernos útiles en nuestra comunidad, a que siempre tuviéramos que participar en la comunidad, a que siempre opináramos, ¿no? Y fuéramos activos, y a que la familia lo es todo y siempre nos tenemos que hablar con las verdades. Y siempre muy unidos. 6 hijos. ¿Tú tienes? Somos 6, sí, efectivamente. Yo soy la mayor de 6 hermanos. Mi papá falleció cuando yo tenía 16 años. Eras muy joven. Pues como la mayor, pues me quedó. Vivimos en la casa donde crecimos, era la casa de mi abuela. Mi abuela falleció el mismo año que fallece mi papá. La diferencia fueron 6 meses y fue un golpe muy duro porque mi abuela representaba otra figura materna, ¿no? Sí. Para mí era mi confidente. Y es de la mujer que aprendí a ser estricta en las finanzas, a saber ahorrar, ¿sabes? Decía, siempre nos ponía ese ejemplo, 2 cosas, a saber ahorrar y a ser equitativa y justa, porque
nos compraban dulces. El mercado nos quedaba 3 calles, íbamos al mercado y nos compraba gomitas. Entonces me las daba, ¿no? De cuenta que compraba un cuarto de gomitas y no me las daba. Y me decía, ahora cuéntalas y divídela entre todos tus hermanos. Y Oye. entonces contaba las gomitas y la dividía entre todos sus hermanos. Le digo, oye, pero el más chiquito también tiene dientes, entonces igual, ¿no? Parejito, divídelo exactamente igual. Y después ese ejercicio lo hacía con otro de mis hermanos y con otro de mis hermanas para que todos supiéramos ser compartidos y ser equitativos. O sea, no aplicaba lo del que parte y reparte, Se queda con la mayor ahí parte. No. Nada, de que Ahí una no. gomita para... Ahí no aplicaba, no, y bueno, ha sido, digamos que eso fue parte, después de ahí ya siguió mi mamá, y bueno, pues yo pienso que también esa situación de crisis familiar, ¿no? La pérdida de mi abuela y después la de mi papá. Sí. Mi papá fue de un infarto fulminante, entonces pues fue algo inesperado, como la muerte, ¿no? En general, y bueno, eso nos obligó a hacernos más cohesionados como familia y a hacernos todavía más unidos y más resilientes en todos los procesos. Digamos que del momento difícil, lo mejor es que pudimos mantenernos muy unidos y hacernos más fuertes como familia. Y además tú, al ser la mayor, me imagino que también pues tenías como cierta responsabilidad sobre tus demás hermanos, ¿no? Sabes que me tocó ser con esa formación, ¿no? Mi abuela era, tú eres la mayor, tienes que cuidar a tus hermanitos, ¿no? Y a mis hermanitos y a mis hermanas. Pues, respeten a su hermana la mayor, claro. Escuchen a mi abuela. Sí, Bueno, la verdad es que sí fue de esa formación, pero sí asumes la responsabilidad. Mi papá tenía camionetas de mudanzas y desde que éramos chicos nos llevaba a que le ayudáramos, y entonces aprendes a trabajar, ¿no? a ser útil para tu familia también, a comederte. Y también nos enseñaba, ¿no? El valor de esa recompensa, entonces recibíamos nuestro pago y eso iba haciendo que fueras también aprendiendo una cultura de ahorro, de trabajo y de que no te lo gastes todo completo, ¿no? O sea, nos iban también ayudando a entender lo que después en la vida pasa, y yo sé que es muy difícil, pero es un buen hábito, ¿no? Y bueno, me toca entrar a la universidad, soy economista. Es lo que te iba a decir, con razón estudiaste economía. O sea, ahí, pues sí, como que administrar el dinero, qué va a pasar, un poquito las proyecciones, digo, sin... ¿Sabes? Que fue en los estudios que te hacen en la universidad, en la prepa, perdón. Los propedéuticos, ¿no? Sí, para ver cuál es tu perfil, y todo me salía muy diferente. Me salieron 3 resultados que estaban iguales. Me salió cultura física, me salió psicología y me salió economía. Ajá, como que todo. Y me volvían a hacer el test y me volvió a salir igual. Bueno, soy futbolista y soy taekwondoín desde chicos. Es que mi padre nos tenía a que siempre estuviéramos ocupados y nos enseñaba a jugar básquetbol, yo detestaba el fútbol porque él jugaba fútbol, mi mamá jugaba fútbol, y los domingos eran terribles porque era ir a ver el partido de fútbol de mi papá, luego el de mi mamá. Y luego el tuyo. No. Luego regresar a la casa y ver el partido que estuviera jugándose y después el resumen, o sea que los domingos... No, por favor. Bueno, ¿y de qué posición jugabas? No, después ya me empezó a meter a jugar como a los 11 años, porque dice, ahora voy a ser director técnico, voy a dirigir fútbol femenil. Se tomó sus cursos de entrenador y bueno, empecé a jugar de delantera al principio, ¿no? Y conforme fui agarrando técnica... y pues también más fuerza. ¿Qué tal? Fui cambiando, después jugaba en la media y después jugaba en la defensa. Pero mi posición, digamos, ya cuando entré a la universidad, porque estuve un rato en la selección, era contención. ¿Nunca quisiste seguir? No, continué, pero me gustaba más el taekwondo en mi infancia, entonces yo entrenaba también taekwondo. Soy cinta negra, aspirante tercer dan. Ay, Claudia. Ahora ya no entreno tanto, ya nada más es como de repente, ¿no? Mantenimiento, pero sí, digamos que de los 7 a los 13, a los 11 y después de los 15 hasta los 30 estuve entrenando seguidito taekwondo. Estuve dando clases un rato, pero una cosa
luego te lleva a otra. Ajá. Y uno a veces no entiende cómo la vida nos va preparando y nos va dotando de herramientas. Resulta que yo, estando en mi último año de la prepa, llega el balonmano, lleva el handball a México, y entonces se van a hacer selecciones en cada estado. Y entonces hacen un selectivo de juveniles, infantiles y juveniles en Puebla. Y la coordinadora de todas las prepas, yo estudié en la UAP desde la preparatoria, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces estuve desde la prepa y después la universidad. Y entonces en prepa, la coordinadora de todas las prepas hace un selectivo y me seleccionan. Y entonces voy a las pruebas. Y cuando llego a las pruebas, ¿cómo me acuerdo? Nunca se me va a olvidar porque la maestra estaba a un lado, yo estaba ahí en medio de ella y estaba el reclutador y dice, se voltea, le dice a la maestra, pues mira, todos estos te traje para todas estas y todos estos te traje para que los pruebes. Veas. Y se voltea y me dice, ella no, está muy chaparrita, está muy bajita, ¿no? Me pone así la mano en la cabeza. Y la verdad es que yo no tenía ninguna expectativa porque era más días y era el fin de semana y yo dije, pues mejor ya me quedo en mi casa. Pero mi maestra dice, no, pero pruébala, dale la oportunidad, vas a ver que es bien rápida, es fuerte, además es muy comprometida. Oye, y tú así decía, aquí estoy oyendo, ¿no? ¿Sabes qué? Me bastó que mi maestra me defendiera como para que yo no decía nada, él dice, bueno, pero es que queremos que sean más altos, no sé qué. Bueno, ya que se quede, ¿no? Y que me quedo. Y entonces ahora sentía yo la obligación de demostrar, porque mi maestra me había defendido y le había dicho, ¿ves? Y entonces sí era yo la más rápida, pero me estaba costando tanto trabajo entenderle a la técnica. No agarraba, falta. Yo llegaba y según hacía mi tiro, pero tiraba yo como de básquetbol y entonces con tantito que me empujaban salía yo botada hasta allá. Una frustración. Como al tercer día le digo al maestro, póngame de portera. Ya había visto cómo estaban en la portería. Si no puedes en la cancha, menos vas a poder en la portería. Le digo, pues ya voy a... O sea, yo en mi cabeza, pues ya es la última posición que me queda de probar y es una semana de pruebas. Y entonces que me pone de portera. Y de verdad era tantas mis ganas de parar el balón, de hacerlo, que estoy pendiente y de repente me lo echan muy abajo y abro mi compás. Pero como soy taekwondoín, entonces hago un split y paro el balón y todos... No, bueno, hasta yo, ¿no? Ya llevábamos como 20-0, pero ese lo paré y entonces era así como que lo paraste, ¿no? Y bueno, y el maestro, ¿y cómo sabes hacer eso? Le digo, es que soy taekwondoín, también alcanzo aquí con mi pierna, ¿no? No, bueno, acá de la señora elástica. Bueno, me quedé en la selección como portera. Y el segundo año, me fui a mi primera Olimpiada Nacional Juvenil, que fue en Monterrey. El siguiente año me fui nuevamente, subí a categoría junior y que me llaman a la selección nacional como portera. O sea, a veces no sabes para qué te está preparando la vida, pero te da herramientas. Y entonces pareciera que la que no tenía posibilidades por su tamaño... Tuvo por otras habilidades que la vida nos dio. Y así pasa en todas las cosas. Bueno, al menos así lo he ido observando. Así es que yo le diría, sobre todo a los chavos, a las chavas que están en la prepa y que van a estar pensando ya para la universidad, respiren profundo. Lo que decidan, disfrútenlo. Si no era lo que esperaban, siempre van a tener la oportunidad de cambiar. Cierren un ciclo, véanse ustedes a ustedes mismos y digan, no era lo que buscaba. Cierren su ciclo y inténtenlo de nuevo. No se preocupen, a todos nos pasó esa incertidumbre y también observen todas las habilidades que les ha regalado la vida. Pueden sacar muchísimo y sobre todo fortalecer su autonomía. ¿Cómo ves la juventud, en tu opinión, Clau? ¿Qué falta? Que las drogas, es algo muy fuerte que está atacando, digamos, a la juventud. ¿Qué sucede? Mira, yo creo que de por sí hay una etapa de nuestras vidas que somos más curiosos, ¿no? Y que queremos bebernos la vida de un sorbo. A todos nos pasó de repente y ojalá me dieran más permiso de hacer muchas cosas, ¿no? Aunque quizás tenías muchos permisos y los que no los tenían querían hacer otras cosas más. Creo que de repente generacionalmente se ha habido desatención en dos aspectos.
Y ahí nos toca a todos como sociedad porque todos educamos, no solo las familias. Por supuesto, a las familias llevan esa mayor responsabilidad, pero la era que estamos viviendo, que es una era de tecnologías, de mucha utilización de redes sociales, fortalece unas cosas, pero afecta y fragmenta otras. Y en gran medida me parece que eso está influyendo de una manera no tan positiva en el potencial, en la capacidad que tienen las y los jóvenes. ¿No? O el deporte, por ejemplo, por eso me acordé también. El deporte, ¿no? Y no lo veo tampoco perdido, ¿no? Al final es un proceso generacional, pero yo considero que ahí tenemos que entrarle un poco más, ¿no? Y ayudarles a que ellos mismos se prueben. Hay cosas que uno pensaría no les interesa. Por ejemplo, uno siempre dicen la política les provoca mucha apatía a los jóvenes. Y pues la política le provoca mucha apatía a muchas personas, esa es la realidad, no solamente a los jóvenes, ¿no? Yo escucho a muchas personas, no, yo soy apolítico, porque es como, hay hasta como una aversión. Ahí el reto es mostrar que hay muchas formas de hacer política y romper con la política tradicional, que esa sí es la que da mucha flojera, ¿no? Yo soy de esas personas porque yo empiezo a participar en política porque mi madre nos trae aquí a Ciudad de México. En finales de 2005, principios de 2006, cuando se convoca la megamarcha contra el desafuero, llega a la casa y nos dice, me van a acompañar. ¿A dónde más? Vamos a ir a una marcha a México y tú me vas a cooperar para el pasaje, porque hay que dar cooperación. Y yo estudiaba y trabajaba después de lo de mi papá, ya siempre fue así. Y sí, pero ¿a qué vamos a ir, ma? No era, ¿cómo, ma? O sea, luego dicen que se pone feo. Nunca había, o sea, yo hablaba desde la ignorancia, esa era la realidad. Sí, pero ¿no? de lo que escuchabas, ¿no? Mamá, y además, ¿qué vamos a poder hacer? Eso es de la política y eso es de los políticos y eso es allá en México. O sea, mira, yo lo veía tan lejano. Sí. De verdad es que como yo, cientos de ciudadanos estamos desconectados y sentimos que hay una barrera muy grande, ¿no? O sea, eso es de México, eso es de los políticos, eso es allá, ¿qué vamos a poder hacer como estudiantes? Me dice mi madre, no me importa ni la edad que tengan ni a qué se dedican, me van a acompañar porque si no, ¿cómo van a defender a su país? ¿Cómo lo van a amar si no saben lo que pasa? Mira, oye, 20 años después, tu mamá está en Morena, tus hermanos también están en Morena, tú estás en Morena. ¿Qué pasa que a todos, me imagino que fue un parteaguas, ¿no? Para todos, literal para todos, porque algo vieron en esa marcha o de algo se dieron cuenta que dijeron, tenemos que estar acá. Sí, es un punto de inflexión. Mira, yo pues iba con toda la expectativa. Cada uno de mis hermanos lo cuenta de diferente manera. Lo vivió ¿no? diferente. Uno de mis hermanos, los más chicos, se acuerdan que iban 4 en un asiento de 2, por ejemplo, en el camión. Cuando bajamos y empiezo a ver tanta gente, para mí fue impresionante. Haz de cuenta que los ojos se me hacían así grandes, 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 porque nunca me había imaginado todo eso. Todo un movimiento, tanta gente. Y después yo ahí. Y entonces me empieza a dar mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué es esto? Y me empiezo a encontrar en otro grupo de personas que iban caminando, algunos de los que eran mis profesores y mis profesoras de economía, de la Facultad de Economía de la universidad, y me dicen, compañera, qué bueno que viniste, compañera. Me dicen compañera. Y tú, claro, convencida. Eran mis maestros, o sea, claro. Yo creo que a todos nos pasa, de repente admiras a algún profe, ¿no? Lo tienes como, ay, mi maestro, mi maestro, y de repente te dice compañera, como si te trata como tú igual. Y entonces yo sentí que quería pertenecer. Ahí no sabía yo qué era, pero yo quería pertenecer. Nunca había escuchado quién era Andrés Manuel, no sabía nada más. Era tanta gente, nos toca llegar así en una bocacalle, llegando al Zócalo, pero ya cabía mucha gente, ya cabía una pantalla. Entonces nos quedamos y desde esa pantalla lo vimos. Ahí fue la primera vez que lo vi. Y cuando, o sea, las cosas que me empezaron a hacer como preguntarme y cuestionarme fue cuando habla de la política. Y que la política era ese noble oficio que tenía propósito cuando se ponía a servir para los demás, ¿no? Y hace la distinción de que hubo personas
que se trataban de sacar provecho de la política y eso nos causó daño como país. Y entonces yo me empezaba a cuestionar a mí, decía yo, pues claro, porque seguro que esas son las personas que, o eso es lo que ha pasado, que por eso yo decía, ay no, la política, ay no, los políticos, ¿no? Como esa animadversión. Y me empezaba yo a preguntar, ¿no? Y más. Ese día no encontré las respuestas, pero sí me hizo pensando, empezarlo a caminarlo, a empezarlo a construir. Y bueno, pues de ahí me toca defender voto en 2006 a mi hermana Maite y a mí. Mi mamá, se van a cuidar una casilla. Mamá, pero es todo el día. Uy, por lo menos dediquen, bueno, con tonos de mamás, las que sean mamás que estén viendo la entrevista, pues por lo menos un día dedíquenle a su país, a la democracia, que no saben lo que pasa. Bueno, los regaños. Y sí, 2012 fui más consciente del proceso electoral. O sea, ahí ya empezaba a participar, pero todavía no estaba yo tan involucrada. Y después de ahí vino ya todo el movimiento. Yo empecé a participar, ya participaba en activismo de derechos humanos y derechos de las mujeres. Pero no me asumía en una participación política, ¿no? O sea, yo decía, pues, soy activista, pero no lo veía como una participación política. Ahora sé que hay muchas formas de participar políticamente y que todos hacemos política, todas y todos los ciudadanos hacemos política. Lo personal es político, decía Simón de Beauvoir. Entonces, cada que opinamos sobre el aire, sobre el medio ambiente, sobre las mascotas, sobre los niños, sobre nuestros derechos, estamos haciendo política. Oye, Clau, y bueno, me voy a atrasar un poquito. Trabajas muchos años en el INEGI y de ahí das un salto, que cuéntanos, porque ahí ya como que, ahí ya. Ahí es el parteaguas, 12 años. Yo estuve trabajando 12 años más mi servicio social y conocí el INEGI, que por cierto es una dependencia que es de las de mayor prestigio y reconocimiento en generación estadístico a nivel mundial, ¿no? Cada país tiene sus áreas generadoras de estadística, la de nuestro país es el INEGI. Y en la Facultad de Economía, tomando una materia que es contabilidad social, me impresionan las cuentas de producción, el cálculo del Producto Interno Bruto. Bueno, con la teoría empecé a entender el álgebra lineal que me estaba costando tanto trabajo, ¿no? Y entonces me empezaron a fascinar las matrices. Bueno, ya aprendí, con una cosa aprendí la otra. El caso es que yo quería saber quién se dedicaba en nuestro país a eso. Y nos dice el maestro, pues el INEGI. Allá voy. Yo ahí quiero trabajar o al menos hacer mi servicio y aprender. Y mira. Y fui tocando, es que había 13 edificios del INEGI, no sabía yo en cuál, fui con uno, me mandaron al otro. Pues ve, y si te aceptan allá. No, acá no aceptamos gente de servicio social, pero ¿qué quieres? ¿Por qué llegaste acá? Es que mira, yo bien emocionada, porque me había gustado la clase, entonces llevaba una propuesta, ya que se quede, ¿no? Me quedé, después tuve la oportunidad de entrar a trabajar, y ahí estuve hasta 2018. ¿Qué es cuándo? Bueno, en 2017 se empiezan a hacer todas las estrategias, ya estamos constituidos como partido político. Que eres una de las fundadoras, ¿cierto? En Puebla de Morena. Sí, bueno, pues como venimos desde todo ese periodo, nos tocó formar parte de la Convención Nacional Democrática, después del gobierno legítimo, después del Movimiento de Regeneración Nacional y finalmente Morena como partido. Nunca militamos ni participamos en ningún otro partido político, solamente fue aquí en el movimiento. Y entonces, en 2017 yo ya formo parte del Consejo Estatal de Morena, allá en Puebla, pues porque lo que decía yo, una cosa va llevando a otra, y en 2012 tuve mayor participación en la defensa electoral, ahí ya me tocó hacer defensa electoral de todo mi distrito, que es el Distrito 9 Federal. Entonces, pues me conocieron muchos vecinos, muchas vecinas, yo conocía a muchos más, y cuando ya nos formamos como partido se hace la asamblea, y la asamblea tiene que elegir a 5 mujeres y a 5 hombres. Que ni yo ni iba con la intención, me proponen mis vecinos, y bueno, quedo. Y posteriormente ya en el comité empiezo a trabajar desde la Secretaría de Género y de Diversidad, y entonces en 2017 ya son los preparativos y se empiezan a acordar. El que era entonces presidente del partido empieza a decirnos, oigan,
pues como ven, apóyenme, yo para ser el candidato a la presidencia municipal, pues ustedes saben que soy el presidente del partido. Y a mí me sonaba como lógico, decía yo, pues sí, a lo mejor así es, ¿no? Así tiene que ser, él ha estado como presidente, ahora él tendrá que ser el candidato. Y la que terminó siendo presidenta fuiste. Tu servidora, pero fue porque llega el partido y nos dice, a ver, acá nada de acuerdos, vamos a hacer primero el sorteo para ver en qué municipios va mujer y en qué municipios va hombre. Y cuando hacen el sorteo sale que en Puebla va mujer, y entonces mis compañeros, vas compañera. Y bueno, pues ya finalmente me inscribiré. Y en 2018 todavía no estaba definido, ya era 2018, enero. Yo seguía trabajando en el INEGI, hacía yo mi activismo los fines de semana y digo, se iba a resolver eso hasta marzo. Entonces presento mi renuncia y me dicen en el INEGI, oye, pero ¿ya es algo seguro? Pues no, pero allá voy. No, pero espérate, porque ¿cómo vas a dejar tu trabajo? Le digo, mira, ya buscaré otro. Yo lo que no quiero es quedarme con la zozobra de, y si hubiera renunciado, y si le hubiera dedicado más tiempo, y si hubiera hecho esto, o si hubiera hecho el otro, mejor, ya tomé la decisión de que voy a participar. Y voy con Estoy todo. convencida, mejor cierro mi ciclo, no quiero afectar a mi trabajo, porque también eso me preocupaba mucho, ¿no? Yo siempre fui muy respetuosa en mi trabajo, entonces dije, no quiero poner en riesgo a la institución por mi activismo, entonces mejor cierro, cuido mi trabajo, cuido la institución y me dedico al 100% y averiguo mi resultado. Oye, Clau, me voy a adelantar un poco porque, bueno, ganas y tienes muy buenos resultados, o sea, se reduce la violencia, reduces la deuda, eso es como lo positivo. Pero también lo negativo, empiezas a tener como que estas fricciones con Barbosa en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿ahí cómo lo manejaste? Sí, porque fue algo... Fue algo complejo. A ver, les voy a decir, muy complejo, ¿no? De por sí hay una curva de aprendizaje. Esto, me gusta poner las analogías del fútbol porque aunque tú sepas jugar fútbol, no es lo mismo jugar de portero que de delantero, de medio, de defensa. Claro. Hasta que no juegas esa posición, no tienes la experiencia en esa posición. Sí. Y entonces, aunque yo llevara años en el servicio público, aunque yo llevara años en el activismo, en esa posición nunca había jugado y ahora es el reto. Era diferente. Y nos toca un proceso complejo porque me tocó iniciar con un gobernador, después otro cambio, se impugnó la elección de gubernatura. Sí. Entonces, en los primeros 7 meses me tocaron 5 gobernadores diferentes. Wow. Y casi uno por mes. Todos los presidentes de aquel momento decíamos, pero el siguiente año nos desquitamos y el siguiente año nos tocó la pandemia. Entonces fue un escenario complejo, pero ese fue en el que nos tocó jugar y con ese teníamos que dar resultados. La estrategia que apliqué fue la que había yo aprendido. Pero es lo que digo, te digo, lo positivo, ¿no? Diste los resultados. Pero por otra parte es cuando también Miguel Barbosa, los perfiles para defender que tenían relación con García Luna, cuéntanos un poquito de eso. Eso fue muy complejo porque en ese proceso cuando ya Miguel Barbosa es nombrado candidato y se hace otra vez la elección y queda como gobernador electo, entra. Para ese entonces yo ya llevaba 9 meses, iba para 10 y ya había logrado implementar la estrategia de seguridad, de coordinación, de fortalecimiento institucional y ya no solo se había contenido la incidencia delictiva, sino ya iba hacia la baja. Exacto. Entonces, ocurrió pues justamente por estas fechas, digamos, en 2020, que hubo un asesinato de unos estudiantes en el carnaval. Y entonces hay una crisis y una mega marcha. Fueron universidades de varios estados y una mega marcha. Yo los recibo y empiezo a hacer una estrategia de coordinación política, aunque no había ocurrido en mi municipio, sino en el carnaval, por eso el tema fue en el carnaval de Huejotzingo. Sí me involucré porque habían universidades de la ciudad de Puebla, ¿no? Y que hiciéramos una sinergia. Me empezó a ir bien y me dice, vas bien, ¿sabes qué? Te propongo que quites a tu secretaria. Nombré a una mujer secretaria, me tocó impulsar el primer gabinete paritario y es una resistencia brutal, ¿no? A veces hasta interna, a veces hasta de algunos compañeros de que, oye, presidenta, pero es que de veras no hay mujeres, ¿no? Pues las tenemos que buscar, ¿cómo no va a haber? ¿No? Y algunas compañeras que efectivamente
como no se habían probado en esa posición, decían, pues si quieres dame más abajo, ¿no? Y No voy la viendo. titular. Pero en el caso de los hombres no pasa, ¿no? Ellos, aunque no se hubieran fogueado en esa posición, decían, sí, yo estoy listo, ¿no? Estoy puesto, ¿dónde firmo? Sí. O sea, hay otro efecto, ¿no? En ese empoderamiento que tenemos que seguir fortaleciendo como mujeres en nuestra participación. Y bueno, finalmente yo nombro una secretaria muy buena, Lourdes Rosales, una profesional, y es una de las 5 integrantes, la única mujer dentro de 5 integrantes que son evaluadores del Sistema Nacional de Seguridad, CALEA. Y entonces la integro, empezamos a dar resultados y así de la nada me dice que la quite. Y yo, pero te propongo estos perfiles. Y me propone unos perfiles. Le digo, oye, pidamos una opinión, gobernador. No te digo que no, pero pidámosle una opinión a México. No, Claudia, yo ya estoy bastante corrido, pero pregúntala tú si quieres. Sí, sí quiero, ¿no? Vengo a preguntar, porque además yo con la federación había estado trabajando mi estrategia. No había gobernatura, entonces lo trabajaba directamente con la federación. Y entonces empiezan a revisarlos, pero ¿de dónde conoce a los perfiles? No, yo no los conozco. ¿Por qué los quiere poner entonces? Si va bien en sus cifras. No, pues me la está proponiendo el exgobernador. Y resulta que me dicen, no pueden estar porque está abierta una investigación contra Genaro García Luna y estos perfiles trabajaron con él. O sea, en ese momento no se sabía si ellos eran responsables de algo o no, ni siquiera Genaro, ¿no? Pero estaba ahora la investigación y por esa razón no podían estar. Y entonces regreso y le digo, gobernador, ¿van a estar? ¿Cómo de que no? A un gobernador no se le dice que no. No, pues gobernador, discúlpame, pero yo hice un juramento de desempeñarme leal y patrióticamente y no lo hice contigo. Lo hice con el pueblo de Puebla. Claro, ¿qué pasa? Porque esa decisión, pues digamos como que te cuesta algo. Sí, fue muy fuerte, porque no solamente fue decidirlo, tuve que iniciar una controversia constitucional, porque se le ocurrió por escrito dar una instrucción que era inconstitucional, ¿no? Decía, te instruyo a que remuevas sin nombres. La remoción y el nombramiento lo hace el Cabildo y no hay una instrucción porque cada gobierno municipal tiene autonomía, el gobierno del estado tiene autonomía y la federación tiene autonomía. Entonces pueden hacer convenios de coordinación, pero no instrucciones directas. Pero bueno, el tema del Cabildo, entonces tuvo que iniciar una controversia. Al rato vino un golpeteo mediático brutal, ¿no? Donde él empieza a decir que yo quería poner en riesgo la seguridad, que ya no me quería coordinar, y entonces eso me obliga a tener que salir a comentar, ¿no? Y a contar. Pasó esto y nos informaron que estos perfiles están vinculados en una investigación con Genaro García Luna y no pueden estar en Puebla capital y menos en la seguridad. Y esa es mi obligación. Gobernador, esa información la tienes tú y la tenemos yo. O sea, en videos, ¿no? Porque ¿no tenías miedo de hacer eso? En ese momento ya no. Sentí un poco de temor antes. Porque no quería yo tener un conflicto político. Tampoco quería yo tener una falla en la seguridad. Las dos eran mi responsabilidad, la estabilidad política y la seguridad estrategia personal, de seguridad, ¿no? También. Bueno, después vinieron amenazas de que iban a detener a mi familia, que los iban a agarrar en algún retén vehicular o de alcoholímetro y que les iban a encontrar, les iban a sembrar droga. Y no, empezaron a mandar ministeriales, ¿no? ¿Qué fue lo peor? Y yo decía, seguimos y seguí trabajando. Lo peor fue cuando viene toda la embestida jurídica, porque entonces empiezan a mandar, ya estamos en media pandemia, ya ahí había otro temor, ¿no? Si me preguntan, oye, ¿y tú sentías miedo como presidenta? Sentía yo también miedo, porque no sabía qué era eso, ¿no? Era algo desconocido, pero no me podía ir a mi casa, tenía yo que seguir ahí al frente. ¿2021 ¿no? era? Porque 2020. 2020, porque 2021 tu mamá se contagió también de COVID. 2020 le toca. 2020. Nada Entonces más te que juntó todo. Todo se juntó, no la podía ir a ver, quedó aislada, no se sabía mucho de lo que era la enfermedad. Afortunadamente ella estuvo en casa y ahí pudo salir. Mi secretaria de seguridad se enferma y ella estuvo a punto de que la entubaran, ¿no? Y sí tuvieron que trasladarla ya en ambulancia porque se estaba tratando en su casa y ya no podía. Y entonces eso ocurrió antes. Después cuando le da a mi mamá, pues es la preocupación, y en ese rato una de mis hermanas que le toca cuidarla, bueno, pues también les da. Y bueno, afortunadamente salieron bien, salieron adelante, y a nosotros nos empezaron a mandar una serie de auditorías
preventivas. Y es cuando también comienzan a atacar ya a todos tus hermanos, porque bueno, hay como dices, un golpeteo mediático, pero ya no solo contra ti, sino contra todos tus hermanos. Contra todos y contra el equipo. Okay. También contra mi equipo en el ejercicio de gobierno, ¿no? Sí fue muy feo, fue muy rudo y no fue eso. Bueno, eso me tocó vivir a mí, ¿no? Las auditorías, pero en ese momento también había persecución contra el rector quería que me amparara yo con él para no permitirnos las auditorías. Wow. Le dije, no, rector, tus fondos son de otro tipo, los míos son prácticamente estatales y me corresponde que me auditen acá y la ley me permite que en las preventivas, si se advierte algún error, puedo solventarlo. Entonces, mejor que me revisen de una vez ahorita, yo estoy haciendo bien las cosas. O sea, yo estaba convencida de que lo estábamos haciendo bien y que si había alguna falla, pues nos iban a servir. Sabes que fue muy desgastante, pero eso me ayudó para fortalecer también las estrategias de vigilancia de las finanzas, porque te decía yo, la estrategia que apliqué fue la del presidente. En seguridad, el trabajo de coordinación y atender las causas, y entre esas, austeridad republicana no es otra cosa que disciplina financiera. Ver dónde estás gastando de más y por qué razón, si no está justificado, y dónde inviertes para que genere mayor bienestar. Y esa decisión me hizo alcanzar el récord de obra pública. Soy la presidenta municipal que más obra pública ha hecho con recursos propios. Y al término del año, con ese manejo de las finanzas, no solo me permitió fortalecer las finanzas para tener el mayor número de obras, dejé a la policía mejor pagada del estado y de la región, los equipamos y pagué la deuda, una deuda pública que traía el estado de más de 20 años. Cuando me dicen, oye, pero faltaron cosas, sí, faltaron muchísimas cosas que yo hubiera querido hacer, pero esto nadie lo había logrado. Y entonces doy testimonio de que esa estrategia en un municipio que es más grande que varios estados, ¿no? Y que es la cuarta ciudad más grande, pero que no deja de ser un municipio, con esa estrategia que ha aplicado Andrés Manuel, me alcanzó para esto. Imagínense lo que puede hacer un estado. Imagínense si todos nos coordinamos lo que podríamos lograr. ¿Te veías gobernando Puebla? Bueno, ahora me tocó participar en ese proceso, ¿no? Es decir, fue una experiencia, tanto la experiencia positiva como la experiencia negativa forjan tu carácter. Y las dos fueron una escuela. Aunque me tocó este proceso difícil con Miguel Barbosa, el gobernador, tendré que reconocer que me tocó un entrenamiento titánico con él, ¿no? Sí, fue mi entrenador. Y como mi entrenador, fue un entrenamiento que no le deseo a nadie, pero que me permitió estar preparada y saber resolver y hacerle frente a las crisis más complejas, ¿no? Hoy te sientes lista, o sea, si yo te dijera, por supuesto. ya, o sea, ¿puedes ser gobernador de Puebla? Sí, con todo. Sí, por supuesto. ¿Y qué harías? ¿Qué sería lo primero? Y en el proceso, serían esas tres cosas que son fundamentales, ¿no? Esa acción de coordinación, porque la seguridad es, ahora me tocó hacer campaña y es lo principal que pide la gente, pero no está aislado. El fortalecimiento de las finanzas para que se invierta en donde más hace falta y la mejora de ese bienestar con todo el aspecto de conexión carretero, hídrico. Es decir, esa estrategia, es ese plan que está ahí, pero además impulsar mucho esa fuerza que como sociedad tenemos, que tiene que ver con nuestra autenticidad y mostrarnos como son. Al principio, cuando entré como presidenta, por supuesto que había cosas que dudaba, que me costaban más trabajo y vas agarrando ritmo, ¿no? Vas agarrando experiencia. Y en el 24 levanté la mano para que me midiera el partido para la coordinación estatal, es decir, lo que pudiera ser la candidatura a la gubernatura. Al final se iba a elegir a un hombre y a una mujer. Y no la llevaba fácil, porque esos 2 últimos años no había yo tenido ningún cargo público. Todos los demás aspirantes y las aspirantes tenían un cargo público en esos momentos. Yo no, pero esos 2 años me dediqué a recorrer todo el estado. Tiene Puebla 217 municipios. ¿Qué le duele más a Puebla después de la inseguridad, de lo que vibraste de la gente? La desigualdad. La desigualdad, cuando alguien dice, oye, pero es que se ha polarizado el país ha estado polarizado por décadas y la peor polarización que hemos vivido se llama desigualdad. Cuando unos tienen y otros les faltan y en el mismo país ves esa división, ¿no? Se vuelve injusto. Aunque
si nada más viéndolo desde arribita dirías, qué injusto, ¿por qué? Si tiene tanto este país, ¿por qué no le están repartiendo igual, no? Había una consigna ahorita que me acordé, porque es algo que estamos revisando, que tiene que ver con fortalecer a Pemex. Una consigna que decíamos en esa defensa del petróleo, país petrolero y el pueblo sin dinero. ¿Ves? Son como de esas... Sí, como incongruencias, ¿no? Que tenemos que cambiar. Tu playera, no quiero dejar de mencionar, que dice, las niñas, niños, no se tocan. ¿Por qué? Porque Por dos razones. Cuando fui presidenta municipal me enteré de un caso por un caso de maltrato infantil de 2 hermanitas, y me enteré no porque me tocara como autoridad, me enteré porque una amiga periodista, que es Frida Guerrera, que hace investigaciones en todos lados, me busca y me dice, esto está pasando en tu municipio y nadie nos quiere dar respuesta, ayúdame, porque necesitamos saber dónde están y cómo están las niñas. Y me entero de una niñita, la que estaba en el hospital, y digo que eran 2 hermanas porque después encontramos a la segunda, pero la primera le habían dado tantos golpes que le habían reventado parte de su estómago. Bueno, toda la historia es mucho más brutal, pero ahí hubo familia, hubo vecinas y vecinos que escuchaban y nadie se quería meter. Decían, no, ya es el problema de ellos. Esa indiferencia nos cuesta muchísimo. Y yo me enteré porque me lo dice una periodista. Me va a buscar porque no le dan información. Y es que aunque ocurrió en mi municipio, cuando el hospital lo recibe, se vuelve de carácter estatal, porque tienen que reportar al Ministerio Público y al DIF estatal. Y de ahí hacen toda la secuencia del Estado hacia lo federal, ¿no? Pero se queda ahí. Es decir, aunque pasó en el municipio, no se sabe qué está pasando ni qué ocurrió. Y eso me obligó a iniciar una campaña muy fuerte de investigación periodística. Lancé un concurso para que el periodismo libre, independiente, hiciera investigación y pudiera concursarlo, porque yo me enteré por una periodista independiente, ¿no? Y 2, una campaña de los niños, las niñas no se tocan. Y la segunda razón, y eso es reciente, el tema de bullying. El tema de bullying no es solamente un niño violentando a otros niños, ¿no? O un niño, sino un niño que está padeciendo y que está sufriendo algo y por eso reacciona así. Y a veces tiene que ver con abuso sexual, con violencia familiar o en su entorno, ¿no? O padece y entonces se vuelve de ser víctima un victimario y empiezan a hacerlo. Pero peor aún, recientemente en Puebla supimos de casos donde docentes fueron parte de ese bullying y un niño de 7 años se suicidó. Eso ocurrió y eso destapó otro y otro y otro caso. Y no voy a decirles que todos los maestros, por supuesto que no, igual que te decía yo hace rato, con la violencia contra las mujeres. Cuando alguien dice, es que no todos los hombres pegan, no, pues qué bueno, imagínense que todos pegaran. Sí, ¿no? Pero no estamos diciendo que los hombres pegan, sino estamos diciendo que no podemos permitirnos que uno solo pegue. Y lo mismo con los maestros, con las maestras, no podemos permitirnos que uno solo propicie la violencia, el bullying entre los estudiantes, y lo mismo con los padres, cuidadores, madres o a quien les corresponda. Y ahí no podemos hacernos indiferentes, no podemos voltear la cara, ¿no? O dejarnos presionar por otras razones. Aquí se le tiene que entrar y bueno, pues por eso recordar que las niñas, los niños no se tocan. ¿Qué falta con los maestros, por ejemplo? Porque es un sector que siempre vemos la marcha de los maestros que exigen más salario, tal y cual, pero de pronto nos encontramos con estos casos. ¿Qué falta? Yo afortunadamente he logrado observar que la mayoría de los maestros, de las maestras, tienen un grado de conciencia y de compromiso, de responsabilidad. Acá, en este caso en particular y en todos los que tengan estas características, son maestros que tienen una conducta, o sea, es un individuo, ¿no? Es una persona, no es el gremio de los profesores. Pero como puede uno equivocarse, entonces hay que ver, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Y las sanciones, ¿no? Y la vigilancia que las instituciones deben de tener. Pero otra cosa importante que no ocurre y que es a donde también la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado la política de país, que es la salud mental, ¿no? Y trabajar y hablar de la salud mental. Y ahí es que todos los planteles educativos cuenten
con una instancia, ¿no? Con un profesional, una profesional que esté dando seguimiento, monitoreo, atención psicológica para los estudiantes, pero también para los maestros. Exacto. Y eso es parte de irnos, fortaleciendo también como instituciones, ¿no? Sí. Y esa es una responsabilidad social. La salud mental es algo que necesitamos todas y todos. Y dirían por ahí que con ella fortalecemos una inteligencia que es muy potente, muy poderosa, pero es la que menos ejercitamos. Y es la inteligencia emocional. Así es. Y es autoconocernos, autoevaluarnos, es respirar profundo. Regularnos. ¿no? Ajá. Es respirar Claro. profundo y mantenernos en un equilibrio. Y entonces estar haciendo una práctica de salud mental que nos lleve a lo que me preguntabas al inicio, con los jóvenes, a la prevención de las adicciones, a la expansión de su mente, ¿no? Sí. A que aunque tengamos la invasión de ciertos contenidos en redes sociales, hay la posibilidad creativa de sacarle mejor el provecho positivo y no el negativo, ¿no? Enfrentar y asumir los retos generacionales y atrevernos a ser quienes somos. Eso, ¿sabes? Atrevernos a ser quienes somos. Yo siempre les digo que no hay nada más poderoso, en un joven, en una persona de cualquier edad, que su autenticidad. Una persona auténtica se muestra como es. Y esta soy, y háganle como quieran, ¿no? Pero esta soy, y con esto no aspiro a ser de este tamaño, ni de esta complexión, ni de esta otra. Con esto que soy, doy todo, ¿no? Con esto me la rifo. Y eso es nuestro país en gran medida, ¿no? Se nos acaba el tiempo, Clau, pero antes me gustaría cerrar con ¿cuál es tu sueño? ¿Qué sueñas ser? ¿Cuál es tu meta? Tu sueño. Más que meta, tu sueño. O sea, si no hubiera límites. Soy utópica, entonces mi sueño es, en verdad, que nuestro país deje de ser desigual, ¿no? Y para ti, o sea, personal de Claudia. Vivir en plenitud. Eso lo es todo, ¿no? El tiempo que la vida me lo conceda, que siempre pueda ser en pleno. Que nunca me pierda yo la gracia de dejarme sorprender por lo que nos regala la naturaleza. ¿Te has dado cuenta que de repente vas caminando y se te paró una libélula o se te paró una mantis? Sí. Qué maravilla, ¿no? O vas caminando y alguien te sonrió, te saludó y ni lo conoces. No sé, cosas que son simples, pero que es el día a día de la vida. Disfrutar. Dejarnos sorprender por esos regalos es vivir en plenitud. Y creo que con eso podría decirles a las personas, la vida que se nos ha concedido hay que disfrutarla al máximo. El tiempo que nos conceda, a lo mejor son 100 años como a mi bisabuelo o a lo mejor 40 como a mi papá. Pero el tiempo que nos dé la vida hay que disfrutarlo en plenitud. Y si de paso, hay que disfrutar la vida, y si de paso puedes hacer el bien a los que te rodean, eso se llamará estar pleno o estar plena. Así es que hagamos. Oye, ¿te gustaría, no sé, te escucho, te gustaría ser presidenta en un momento dado, así como que en un sueño, o sea, así de, pues sí? Bueno, como ahora sabemos que podemos ser lo que queramos ser, por supuesto que sí. Estaría increíble, ¿ok? Y lo último, una canción, porque siempre cerramos con una canción que les guste, que te haya marcado, que te recuerde algo, algún momento, o que sea tu favorita solo porque te gusta, ¿cuál sería? Esta, porque además es todavía en el mes de la despedida. Por el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo. Ok, Pelo de plata y carne canela. Mestiza ardiente de lengua libre. Esa es mi parte favorita. Gata valiente con piel de tigre. Ok. Y recuérdame el nombre de la canción. El Boulevard de los Sueños Rotos de Joaquín Sabina. Tal cual, el Boulevard de los Sueños Rotos. Pues nos vamos a ir con esa canción. Con esa canción nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, querida Erika, muy contenta. Ay, muchas gracias. Y nosotros nos vemos en la próxima emisión aquí en Mujeres Sin Presidentes. Por cada duda, cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de 1000 noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela,
Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. El canal del Congreso presentó